Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes. Ya saben, nuestra cita con la actualidad. Esta casa, PTV Málaga, inaugura su programación en directo cada semana analizando diferentes temas de actualidad. Tenemos mucho contenido por delante que vamos a analizar de la mano de nuestros colaboradores, que saludo ya a continuación. En primer lugar, damos la bienvenida, además, por primera vez a este programa, la tertulia de Málaga TV, Ángel Nozal. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muchísimas gracias, un placer. Saludamos también a Jesús Pérez Lanzá, bienvenido a otro programa más. Hola, Jesús. un saludo para todos. Y Juan Alcover, buenas tardes y bienvenido también otro mes más a esta Muy buenas tertulia. tardes, gracias por invitarme. Bueno, decía que tenemos muchísimos temas los que vamos a tratar esta tarde, porque la actualidad va avanzando por minuto, pero en primer lugar queremos tener unas palabras de recuerdo y también de reconocimiento por su gran labor a Javier Imbroda, actual consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que fallecía este fin de semana a causa de una enfermedad. Ha sido una persona pues muy querida en el mundo deportivo y también últimamente en su etapa como consejero. Desde aquí pues queremos mostrar y dar nuestro más sentido pésame a sus familiares y a sus amigos. Hemos debatido muchísimas veces aquí pues temas relacionados con Javier Imbroda, siempre por supuesto desde el respeto, y yo por la parte que me toca como trabajador de la prensa, pues destacar siempre la educación y el respeto con el que Javier trataba a los medios de comunicación. Sin duda una pérdida en el gobierno de la Junta de Andalucía que se va a notar, ¿no creéis? Bueno, la verdad que sí. Hay un vídeo en redes sociales que se lo recomiendo a todo el mundo, donde un compañero mío parlamentario del Grupo Socialista le desea lo mejor para su enfermedad y él se emociona y se rompe a llorar. De verdad que lo recomiendo, porque es verdad que deja las claras del padecimiento y de la situación tan dura que ha tenido Javier Imbroda. Yo de verdad todavía estoy impactado también por la edad, 61 años. Ya sabéis que yo he sido duro con él en momentos puntuales, porque así pienso que tenía que serlo, pero evidentemente las personas y la humanidad están por encima de cualquier otro tinte político, y de verdad que lo siento de corazón. Pues para mí creo que ha sido una persona que ha sido un luchador, ¿vale? Desde los tiempos de la faceta del deporte. Yo que he estudiado los maristas desde los 5 años hasta los 18, cuando se empezó con el baloncesto en Málaga, que venía un barco americano, entonces el equipo del colegio iba y jugaba, ¿no? Desde aquella época, poco después, entró Javier, ¿no? que como dedicado al baloncesto, y yo creo que ha sido una persona con la faceta deportiva, con la faceta también política, por qué no decirlo. Ha sido un magnífico gestor, ¿no? Y yo creo que tiene el reconocimiento de la mayoría de la población, no solamente en Málaga y Andalucía, sino yo creo que ha sido a nivel de España, ¿no? como seleccionador que fue del equipo de baloncesto, ¿no? Ángel. Pues sí, es una persona, hemos hablado del tema del deporte y no quiero dejar de olvidar también a una persona muy vinculada a él, que era Damián Caneda, también baloncestista, también. Aquel mayoral maristas mítico que fue conocido, dio a conocer el mundo del deporte de Málaga en toda España, luego seleccionador de otra selección mítica. Es decir, este hombre todo lo que hacía lo hacía bien, y si no lo hacía bien del todo lo intentaba por lo menos con una categoría que hace que toda la provincia, y creo que ha sido una cuestión nacional, además se haya volcado en recordar a una persona tan joven que haya muerto tan prematuramente, ¿no? Su nombre pues va a quedar en los anales de la provincia como importante desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista político. Todo el mundo que toma una decisión de estar dentro de un partido pues se moja, y eso no lo hace cualquier persona, lo hace el que quiere verdaderamente a su pueblo, cada uno con sus ideas. Yo por terminar, yo creo que él ha tenido luces y sombras como todos, pero me da la sensación que sus luces fueron mayoritariamente al principio de su época de deporte o vinculado al deporte, que creo que marcó una época en Málaga y en Andalucía. Y luego como político, bueno, evidentemente ha tenido sus aciertos. Estaba pensando ahora mientras hablabais vosotros el tema de elevar a condición de autoridad, por ejemplo, a los docentes, ¿no? Creo que fue un gran acierto y así se lo reconozco. Pero también ha tenido sombras, ¿por qué no decirlas, no? Yo creo que a nivel educativo, pues también, es verdad que llegó un momento en que consiguió tener a toda la comunidad educativa en pie por determinadas medidas que no se entendían o de las que se discrepaba. Es decir, que también está bien reconocer las cosas positivas y las que no han sido tanto, ¿no? Ha sido un firme defensor de la educación pública, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, siendo él apostando también por la privada, pero ha sido también un defensor de la
educación pública. Eso no, es algo que lo que pasa hay es que reseñar. Jesús es verdad que no todo el mundo tiene por qué saberlo, pero es cierto que le ha hecho daño a nivel político, creo yo, todos los intereses que él tenía relacionados con la educación o con la formación profesional a nivel privado. Es decir, era consejero de educación y tenía que gestionar la educación pública de Andalucía y a la vez gestionar todo su inmenso o extenso patrimonio a nivel educativo y de formación. Eso yo creo que le ha hecho daño porque no siempre está bien visto y hay quien pueda pensar que hay una línea muy fina entre los intereses personales y los intereses al servicio público, ¿no? Pienso yo. Yo creo que no hay contradicción, ¿no? Que un buen trabajador y un buen emprendedor desde el punto de vista privado, pues también es buen gestor en lo público. O sea, que yo no le he visto contradicción. Llevando a lo público su enorme experiencia en lo privado. Que muchas veces se critica de los políticos, que muchos políticos están en la política y no han pagado una nómina en su vida, o no han cobrado una nómina en su vida que no haya sido pública. Entonces eso no se le podía achacar precisamente a Imbroda, y tener el valor y el coraje de estar en el mundo de la política, pudiendo haber vivido perfectamente del mundo privado, pues hay que agradecérselo, ¿no? Ya lo veía Albert Rivera. Es que él decidió entrar en política en Ciudadanos, como todo el mundo sabe, que creo que por aquella época quizá era, digamos, más centrista de lo que luego creo que derivó, y lo está pagando todavía, pienso yo. Y es verdad que él entró en un partido centrista, pero entró también muy agresivo, muy duro con la Junta de Andalucía, que en ese momento gobernaba el Partido Socialista. Yo recuerdo su famosa frase de que había que entrar con el carnet del PSOE en la boca para entrar en la Junta. Dicho lo cual, creo que son frases donde, ya os digo, yo por eso tuve mis más y mis menos con él en redes sociales y en este programa, porque creo que algunos puntos fue injusto con el PSOE, a pesar de, por supuesto, todos los errores que se han cometido en tantos años de gobierno autonómico. Realmente yo, para terminar y quedar un poquito con lo que dice Juan, realmente no es que fuera de Ciudadanos, es que Albert Rivera quería contar con él, ¿no? Y entró pues como podía haber entrado en otra organización, ¿no? Pero lo llamó por su valía personal y por su valía como buen gestor, no por la ideología que tuviera, porque al fin y al cabo tenía la ideología era práctica y de sacar las cosas para adelante. Me imagino que si lo hubiera llamado al Partido Socialista de Andalucía no hubiera venido con nosotros, ¿no? No se sabe. Yo creo que sí, lo que pasa es que el Partido Socialista de Andalucía nunca llama a los mejores. Ese es el problema que tiene. Te la he puesto fácil, Si llamaran a los mejores... Qué recurso tan fácil. No estaría mal. Te la he puesto votando, sí. Recibió mucho reconocimiento. Hemos visto la estrella del deporte, el último homenaje que se le hizo en el Palacio de Deportes. Comentaba antes Jesús, Albert Rivera, Inés Arrimadas, muchísimos representantes de la política nacional, regional y también local de diferentes partidos, y por supuesto pues la cúpula casi al completo de la Junta de Andalucía como consejero. Bueno, nuestro recuerdo desde aquí a Javier Imbroda y de nuevo el pésame a sus familias y a todo el equipo de gobierno regional y a sus amigos. Hablando de la actualidad con respecto a la pandemia, por cambiar de asunto, no tenemos datos porque la Junta de Andalucía desde hace algunas semanas pues los ofrece los lunes y los viernes, ya no ofrece datos todos los días. Hoy, si os parece, nos vamos a centrar en el tema de las mascarillas. Recientemente, la pasada semana, se aprobaba en el Congreso de los Diputados una iniciativa que lleva a Ciudadanos pues para poner fin a las mascarillas también en interior, para quitarnos ya la mascarilla. Parece que de momento la Junta de Andalucía, hoy mismo el presidente Juanma Moreno se pronunciaba y aseguraba que aquí en la comunidad autónoma habría que esperar al menos 4 y 5 semanas, cuando la pasada semana se hablaba de que para Semana Santa quizás ya estuviesen las mascarillas quitadas. Opiniones para todos los gustos. Hay quien la quitaría de momento, hay quien esperaría la Semana Santa por el tema de la aglomeración de personas y del turismo. No sé vosotros cómo lo veis, Jesús. En mi opinión, yo creo que independientemente de lo que diga pues el gobierno de Andalucía o el gobierno nacional o lo que sea, yo creo que es un signo de prudencia seguir llevando la mascarilla mientras las estadísticas sigan dando que hay tanta gente en la UCI, tantos contagios. Bueno, pues algo de sentido común es decir, bueno, yo si entro en un recinto que está cerrado con mucha gente y tal, me pongo la mascarilla para evitar cualquier problema, ¿no? Está claro que no va a solucionar el asunto, pero evita esos contagios. O sea que yo, con independencia de lo que digan las administraciones, que se han equivocado tantas veces, yo creo que es un signo de prudencia el seguir manteniendo la mascarilla mientras no baje la incidencia de
de la COVID, ¿no? De la enfermedad COVID. De todas formas, hay mucha gente que se la deja incluso por la calle, aún no siendo obligatoria. Ángel. A mí me parece que nos está pasando como cuando las madres decían que no te podías bañar hasta 3 horas después de haber comido. Por la digestión. Yo hace poco, en el mes de diciembre, a finales, casi en Navidad, estuve en el norte de Italia y en Austria, y en aquellos momentos allí, para subirte a un autobús tenías que llevar la FFP2, y si no, no te subías. No subías. Y el país estaba restringido de una manera que en aquella época en España no lo estábamos. Y desde hace semanas, en esos dos países, incluso Alemania, e incluso Gran Bretaña, que tanto daño nos hizo la tremenda restricción que hubo, la mascarilla ya no se utiliza. Entonces es cierto que las personas de riesgo, las personas que tengamos una cierta edad, pues es conveniente tenerlo en locales cerrados, pero está uno en un restaurante sentado, y eso es la broma que hace todo el mundo, estamos en el restaurante sentado, ahí no contagiamos, el que contagia es el camarero, pues habría que dejar a la opción del propio camarero el si se la pone o no, por tener que estar con tanta gente. Yo vengo de un congreso en Sevilla, donde estábamos, había gente de pie. Había gente de pie entre las filas porque era enorme la afluencia. Si allí no hemos cogido el COVID, yo creo que ya no lo vamos a coger en ningún sitio, ¿no? Entonces hay que dejarlo ya al albur de las personas, y todos sabiendo qué precedentes tenemos y cuál es nuestra capacidad de resistencia personal, porque hay gente como yo que ha padecido asma de pequeño, que simplemente en determinados lugares me asfixio. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Si la gente tiene problemas cardiovasculares y respira peor, pues no pasa bien. Juan. Bueno, como tú decías, David, el Pleno del Congreso votó por mayoría el mandato de quitar las mascarillas en los interiores, y solo hubo 2 partidos políticos que votaron en contra: el Partido Popular y el PNV. Y a mí me parece realmente incomprensible. Es un mandato del Pleno que todavía no tiene fecha de cumplimiento y que se basa en base a la evidencia científica del comité de expertos y de la propia ciencia. Es decir, yo creo que ya a las alturas que estamos es hora de intentar ir recuperando la normalidad lo antes posible. Pienso que ir a un supermercado y poder quitarse la mascarilla no creo que ahora mismo, hoy por hoy, sea realmente un peligro para nuestra integridad. Ya os digo que no se va a quitar mañana, es un mandato del Pleno del Congreso que está pendiente de fecha y de aplicación, pero repito, se aprobó por mayoría aplastante, salvo, si no recuerdo mal, creo que 91 votos en contra, Partido Popular y Partido Nacionalista Vasco. Realmente, no sé, me ha parecido muy llamativo la oposición, principalmente del PP, que es a mí quien más me interesa, lógicamente, como principal partido de la oposición y con toda la responsabilidad que tiene, ¿no?, más allá de otros partidos minoritarios. Esa, desde luego, es mi postura, que creo que hay que caminar hacia quitar la mascarilla ya, con prudencia, con la evidencia científica, con el comité de expertos. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir, pero creo que oponerse a ello me da la sensación que es decir que no por decir que no. Coalición Canaria también votaba en contra, por aportar el dato. Sería que no habían cogido dinero, ¿no?, el PNV y Coalición Canaria de un presupuesto, no que tuvieran otro tipo de razones, ¿no? Bueno, avanzamos si queréis. Precisamente Ángel, que además a él le toca comenzar este turno de intervenciones, hablaba del Congreso del Partido Popular que se celebraba este fin de semana en Sevilla, donde Alberto Núñez Feijóo pues era elegido presidente de los populares a nivel nacional. Destaca, entre muchos titulares del Congreso, nosotros queremos centrarnos en la presencia, en el peso, en la fuerza que la comunidad autónoma pues va a tomar en esa nueva ejecutiva, ya que ha fichado, permitirme que lo diga así, a Elías Bendodo y a Juan Bravo, al consejero de Hacienda. Este último ha dicho que sí, que aunque forme parte de la cúpula popular a nivel nacional, él se va a quedar en la Junta de Andalucía, pero Elías Bendodo, en cambio, ya ha anunciado que una vez que termine esta legislatura y tras las elecciones, pues abandonará la comunidad autónoma y se centrará en Madrid para apoyar al partido a nivel nacional. ¿Qué balance hacéis de este Congreso? Y bueno, ¿cómo veis ese peso que nuestra comunidad autónoma pues se está tomando, o ha tomado, mejor dicho, ya a nivel nacional dentro del partido? Ángel, adelante. Bueno, pues el Congreso ha sido en Sevilla, eso es un ya símbolo. Dice mucho. Claro, también fue el de la refundación en el año 91, creo que fue la refundación. También fue allí donde Aznar fue nombrado presidente, era un símbolo, ¿no?, el renacer. Pues si es en el mismo sitio que tantos éxitos posteriormente electorales cosechó, pues los símbolos también tienen que ver, ¿no? Ha sido un
un congreso importante en el que expresidentes han podido hablar ya sin la tensión y la presión de ser presidentes. Aznar estuvo estadista, para mí uno de sus mejores discursos. Rajoy estuvo estadista y liberado, y también habló y dijo cosas que normalmente cuando eran presidentes no decía. Y Feijóo exigió dos cosas: centralidad y lealtad. Cosas que son muy importantes en el devenir de la vida política y que cada uno quiere ir abriéndose hueco, pues la lealtad a veces es hacia uno mismo, ¿no? Y no quiso ser gallego, como él mismo dijo en muchas ocasiones: sé si subo o si bajo, y exijo centralidad y lealtad. Y en cuanto a Andalucía, pues él reconoce la fuerza enorme que tiene nuestra comunidad autónoma en toda España, y también la incuestionable sensación de cómo se puede pasar de la nada al infinito, que ha hecho el equipo de Juanma Moreno, del que es un Valladar Elías Bendodo, que ha encontrado pues el camino hacia el estrellato nacional, dado que de unas elecciones que no fueron del todo buenas, acabaron en una coalición que consiguió gobernar de una manera que ha hecho ilusionar a un porcentaje de personas que normalmente se abstenían, y que dan unas encuestas en las que había gente que tenía miedo en si viene el PP, si viene la derecha, ¿qué va a pasar en Andalucía? Se ha descubierto que los partidos centrales, tanto el PSOE como, no he dicho centristas, he dicho centrales, tanto como el PP, demuestran que cuando hay cambios en el gobierno, al día siguiente amanece en paz, y eso la gente lo valora mucho. Y Juanma Moreno ha sido capaz de centrar al PP, de ser un partido que es creíble y que puede gestionar cosas diferentes al Partido Socialista, obviamente, o Izquierda Unida, y eso es lo que le ha llevado de tener el menor número de diputados de la historia del PP a conseguir ser un presidente enormemente valorado en cuestión de 3 años, y es lo que le ha valorado el partido a nivel nacional, porque había algo que se decía antiguamente, yo me acuerdo, llevo muchos años en la política, decían: el PP nunca gobernará en Andalucía y el PP no gobernará nunca en Mijas, ¿no? Pues las dos cosas han sucedido al final. Pues Juan seguro que está muy de acuerdo. Bueno, quien hace 2 meses, o apenas hace 2 meses, iba encaminado y rumbo a la Moncloa imparable, ahora es un villano, y a rey muerto, rey puesto, ¿no? Resulta que ahora pues uno lee los mensajes oficiales del Partido Popular y Sánchez, como a ellos les gusta llamar, ¿no? Sánchez pues tiene el tiempo contado, y en el 2023 el Partido Socialista saldrá del gobierno. Yo soy muy respetuoso con los procesos internos de los partidos políticos. El Partido Socialista ya pasó hace unos cuantos años también un proceso muy duro, y bueno, y ahora le ha tocado al Partido Popular. Entonces, por eso digo que yo puedo hacer una valoración, pero siempre desde el máximo respeto. Ellos sabrán mejor que nadie a quién eligen, a quién ponen de candidato. El tema de Andalucía, pues fenomenal. Nosotros estamos en Andalucía y yo me alegro que haya peso andaluz en el Partido Popular. Ojalá lo haya también en el resto de partidos políticos, incluido también en el mío. Dicho lo cual, sí hay un par de cosas, por ejemplo, que a mí me llaman la atención, que sí me gustaría comentar, siempre, como os digo, sin meterme en lo que hace en un proceso interno un partido político, en este caso el PP, y es, uno, que el señor Feijóo diga que el Partido Popular redactó la Constitución es sencillamente engañar a la gente y mentir, porque eso no fue así, entre otras cosas porque en el 78 no existía ni el Partido Popular, y Alianza Popular, la mitad de sus diputados votaron en contra de aquel referéndum o aquella aprobación de la Constitución, 1, y 2, la vicesecretaria general de Asuntos Sociales del PP, del equipo de Feijóo y compañero de Bendodo, ha puesto hace un par de días que ve un disparate y una medida de barra de bar que se limiten los alquileres al 2%. Ese tipo de declaraciones sí son las que a mí me preocupan, porque estoy en el otro lado, y de las que creo que habría que reflexionar en profundidad. Es decir, que bueno, evidentemente es una declaración de intenciones que una vicesecretaria hable así de los límites del alquiler, cuando ya sabemos lo mal que lo está pasando la gente en la actualidad, en el pasado y seguramente en el futuro, con el asunto de los precios del alquiler, de la vivienda digna, etcétera. Bueno, pues calificar a eso como medida de barra de bar, y cito textual, pues me parece tremendo. Y eso sí he querido entrar a valorar. Lo demás, les deseo mucha suerte, y termino. Me quedo con una frase de Feijóo, y es que ha dicho que él quiere evitar la falta de respeto y el insulto, y eso sí que es verdad, que sí que me gustaría verlo, y ojalá sea así, porque creo que venimos de una etapa durísima, donde creo que se puede hacer una oposición crítica con el gobierno, faltaría más,
pero sin insultar. Es decir, es que la etapa de Pablo Casado se resume en aquella tremenda rueda de prensa con aquellos 23 insultos que os acordaréis y se acordará a los televidentes, lo de felón, traidor, mentiroso compulsivo, psicópata, etcétera. Hasta 23 no me lo sé todos de memoria. Creo que aquella rueda de prensa es el adalid de esa época negra, nefasta y maleducada del líder del Partido Popular y de algunos de sus allegados. Yo espero y ojalá deseo que Feijóo, dentro de la crítica, dentro de poder hacer una oposición dura, solo pido que no falte el respeto ni a Pedro Sánchez, ni a los ministros, ni a quien se ponga por delante. Ese, de verdad, sería mi carta de los Reyes Magos con el Partido Popular, la verdad. Jesús. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha estado un poco a la deriva durante un tiempo, por un enfrentamiento, la verdad, insospechado, ¿no?, entre Díaz Ayuso y Casado y Egea y tal, un poco espasmódico, ¿no?, con las mociones de censura, que si sí, que si no, en fin, ha perdido el rumbo, ¿no? Y ahora parece que Feijóo, Núñez Feijóo, es una persona que tiene experiencia en la gestión, que parece calmado, parece pausado y que efectivamente está, digamos, parece que está un poco más al centro que estaba antes Casado, que yo creo que no estaba ni al centro ni a la derecha, estaba en una situación muy estresante. Eso por un lado. Segundo, me parece que Elías Bendodo, elegir a Elías Bendodo es un acierto. Yo Elías Bendodo lo he dicho aquí, no lo conozco personalmente, pero sí me ha parecido un hombre muy eficaz. Yo conocí al padre, a Septop Bendodo, ¿no?, abogado, compañero, y un hombre muy sensato. Pero vamos, el hijo Elías está dando la talla, la verdad es que está dando la talla, y me parece que es una gestión estupenda, lo ha hecho la Diputación, lo ha hecho ahora en la presidencia de la Junta de Andalucía, y ha fichado por Feijóo lo ha fichado, veremos a ver qué es lo que hace. En tercer lugar, me parece que el PP tiene el hándicap de que el líder de la oposición no está en el Congreso de Diputados. Entonces, cuando hay un debate de lo interesante, ¿no?, bueno, el debate del Estado de la Nación, pues no va a estar Feijóo, que se supone que es el líder de la oposición. Yo creo que deberían de pensar los dos partidos grandes, ¿no?, porque al final los dos tienen que pensar si para España es conveniente o no el decir, bueno, si han estado con dos partidos, el bipartidismo imperfecto, que es el que ha predominado, pues interesa a los dos partidos que haya una oposición con presencia en el Congreso. Lo tercero es que si Elías Bendodo se va, parece, el pobre de Javier Imbroda ha fallecido, parece lógico el plantear las elecciones ya, para junio. Pero cualquiera dice eso, ¿no?, porque basta que se diga las elecciones para junio, se diga, no, pues para ahora para octubre, o para noviembre, o para diciembre. Vamos, a mí me parece sensato el que, y es hora ya, de establecer las elecciones. Entre otras cosas porque el partido de coalición, que es Ciudadanos, pues está atravesando unas circunstancias pues verdaderamente lastimosas, ¿no? Entonces, digamos que lo que es el pensamiento político de la mayoría de la población, o las opciones políticas de la mayoría de la población, ya necesitan otra representación en el Parlamento andaluz. O sea, que yo creo que debería de haber elecciones en Andalucía. Y también elecciones, como he dicho antes, a nivel nacional, porque si en un debate del Estado de la Nación se levanta Cuca Gamarra frente a Pedro Sánchez, pues, con todo respeto para Cuca Gamarra, ¿no? Pero vamos, no me parece que esto sea visualizado por la población como realmente la representación del partido de la oposición, que es el que tiene que hacer, sobre todo, y ya termino, cuando hay otro factor que es Abascal. Entonces, Abascal sí puede jugar, o va a intentar jugar él el papel de jefe de la oposición, ¿no? Pues lo lógico sería que hubiera elecciones. Jesús, Jesús, Juan, y después escuchándote, Jesús, ¿quién diría que hoy hemos tenido o hemos conocido unos datos de empleo muy negativos para Andalucía? Hemos sobresalido en España para mal, somos la comunidad donde más ha subido el paro, hemos perdido 23.000 empleos desde el año 2018 que gobierna el Partido Popular. ¿Quién diría que tenemos un problema con el empleo en Andalucía? Más de 800.000 parados. Realmente, Jesús, por supuesto que la Junta de Andalucía hace cosas bien, hace cosas positivas. Yo creo que hace ya tiempo que quedó atrás de que todo lo que hace el contrario está mal. Yo creo que no se engaña a nadie, o a casi nadie.
y no lo voy a intentar hacer yo. Se hacen cosas positivas, pero también se cometen errores y se hacen cosas negativas, y el asunto del empleo es un desastre. Se prometieron, y lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir hasta la saciedad, se prometieron 600.000 empleos en la campaña del Partido Popular. Hubo vallas por las carreteras y por la autovía, 600.000 empleos. ¿En qué cifra estamos ahora? Si es que hemos perdido 23.000, no se ha creado ni uno, menos hemos perdido. Entonces, bueno, vamos a ser también críticos, ¿no?, con la situación o cuando los datos no acompañan. Los datos de esta mañana del empleo son para sonrojarse y para preocuparse. Yo creo que con un mínimo de autocrítica se saca esa lectura. Ahora, quien quiera engañarse o engañar a los demás, pues allá cada uno. Lo que pasa es que son temas estructurales, ¿no? O sea, bueno. Sí, hombre, si el Partido Partido gobernaba Socialista... el PSOE no era estructural, era porque éramos auténticos también incompetentes. También a ver, Ángel, que quería... No son estructurales. Mi mujer, para ser exactos, tiene 10 empleados y 2 eventuales continuamente, dependiendo de la temporada. Y así nos hemos ido bandeando, por una pequeña empresa o pequeñísima empresa se bandea, como ve, la temporada, pues tiene 2 eventuales, 6 meses, les paga sus sueldos, sus seguros sociales, todo. Y ahora resulta que te los tienes que quedar fijos, simplemente no se puede. Y lo mismo que no puede mi mujer, no puede toda la gente que tiene 10 o menos empleados, porque estás con lo puesto todo el día. Y eso va hasta que de alguna manera no se entienda o no se ajuste la economía, y más con la guerra de Ucrania, y más con todavía el COVID, y más con todavía ERTEs que quedan por ahí. Nadie se va a arriesgar a meter una persona o 2 personas más fijas, porque al final eso puede acabar con la pequeña empresa. No nos olvidemos que en España el empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas. El 85% del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas y el 15% las grandes. Y al pequeño no se le puede tratar ni como al Corte Inglés ni como a las grandes multinacionales. Ángel, se ha batido el récord de contratación indefinida, 1 de cada 4 empleos, claro. Un 25%. Claro. Quiero recordar, perdona, que en datos anteriores no llegaba apenas al 5%. Claro, lo hemos multiplicado por 5. Mi mujer ha contratado a uno de los que le vencía el contrato indefinido, pero los otros se van a tener que ir, porque no les vamos a poder pagar. Pero volviendo un poco a lo del principio, esa es una cuestión que la veremos, y yo desde luego no me voy a alegrar de que la gente se vaya al paro, y no me voy a alegrar de que esa medida no esté bien tomada, porque lo más importante para las personas, además de la salud, es el trabajo. Y tenemos que buscar una confluencia de intereses y no tratar al pequeño emprendedor, al pequeño empresario como una multinacional. Eso es muy importante, no somos enemigos, somos los mismos, todos juntos trabajando. Pero volviendo un poco al principio, que si no se me olvida. El PP no es Alianza Popular, el PP es una confluencia de Alianza Popular y UCD. Entonces, claro que hubo gente de UCD que se integró. ¿Y cómo? Yo procedo de AP, ¿no? Algunas veces no me ha gustado el exceso de centrismo que ha habido en el partido, porque yo procedo de AP. Y ahí estamos, sin embargo. Luego se ha demostrado que el centrismo y la centralidad son más inteligentes que los que hemos estado un poco escorados y tal. En cuanto a lo del 2%, muchísima gente, yo me acuerdo de la época, mi padre se compró un piso y lo pagó con una hipoteca a 10 años y era el único que trabajaba en casa. Y no es que no fuéramos de vacaciones un mes, eso no es verdad, pero una semanilla a casa de los abuelos sí que íbamos. Y hay mucha gente que para completar la pensión, a través de una tradición que era la de un ahorro y la de una austeridad en la familia, que hoy quizá no sea la misma, pues conseguía tener un segundo piso, no ya para... primero porque igual se le podía dar a alguno de los hijos, pero sobre todo también para completar la pensión. ¿Cuántos no han tenido un apartamento, un estudio, una casita, que han completado un poquito la pensión? Entonces, a esas personas, tratarles de la misma manera que a las inmobiliarias que tienen 200 apartamentos, 100, 80 o 500, vuelvo a repetirlo siempre, es que no podemos hacer tabla rasa y tratar al pequeño igual que al mediano, igual que al grande. Las familias a las que les están subiendo el 10% de inflación, que digan que no pueden subir su alquiler más del 2%, cuando la cuota de la comunidad afectada por el costo de la electricidad, de los ascensores, del portero si tienen, de la limpiadora que seguro que tienen, limpiador, eso es algo que va a originar que el pequeño ahorrador que compró la casa para poder completar pensiones que no son para tirar cohetes, pues se va a ver afectado. Estamos castigando al pequeño ahorrador. Deberíamos ver todas aquellas propiedades que sea de gente que tenga 2 o más,
que no puedan subir el 2%, que la segunda no pueda subir más del 2%, pero la primera debiera ser en función de mercado y en función del acuerdo que haya con el inquilino. Porque pasa con los trabajadores. ¿Quién despide a un trabajador bueno? El que no tiene más remedio porque la empresa se ha ido al garete. ¿Quién echa a un inquilino bueno cuando es tan difícil encontrarlos y que te paguen a final de mes? Por eso hay que analizar las cosas lejos del Parlamento y a flor de calle. Hay que meterse en la calle, en los mercados, con los taxistas, con la gente que vive en la calle, y ahí es donde los políticos tenemos que tomar las decisiones. En cuanto a lo de los insultos, totalmente de acuerdo. Yo no comparto que por razón de que compartamos una manera diferente de entender la economía y algunos principios ideológicos haya que descalificar e insultar a nadie. Yo tengo muchos amigos dentro del Partido Socialista, pues llevo muchos años en esto, y los veteranos nos solemos respetar y nos tenemos un cierto afecto, y estoy absolutamente de acuerdo que hay que llegar a un pacto de respetarnos dentro cada uno de su forma de entender la vida. Si queréis apuntar algo rápidamente, con el asunto, y después ya seguimos. Muy breve, por no repetirme, el asunto del alquiler, estaba pensando ahora en un amigo mío personal que lleva 1 año y medio de alquiler, que entró con 800 euros, va por 920 o 930. Es decir, es el típico ejemplo de abuso del alquiler. Que pueda haber algún daño colateral, como dice el compañero Nozal, con el asunto de la imitación del alquiler, pues desgraciadamente puede haber algún daño colateral, pero creo que se hace más bien a la sociedad limitando el abuso y los precios, que ya de por sí están disparatados, que aquel propietario puntual que quisiera subir más de un 2 y solo se le deja un 2. Yo creo que la medida socialmente compensa, ese es mi punto de vista. Yo creo que es una medida absolutamente demagógica. Bueno. Pero no solamente, porque limita al 2% para aquellos que tienen más de 10 viviendas. Si tienen menos de 10 viviendas, puede subir más. Negocian, ¿no? Pero es que eso es hasta junio, hasta el 30 de junio. Esto no va a solucionar el problema de la vivienda. Esto lo que va es a darle una trecha y decir, bueno, venga, vamos a esperar que venga. Eso por un lado. Perdona, es un primer paso y luego se analizará. Sí, claro. Hombre, claro. Está subiendo el índice de coste de la vida. Todavía me acuerdo cuando el año pasado dijo el presidente que iba a bajar la luz. Y tú dijiste, Juan, perdona que te lo recuerdo. A los precios corrientes y si baja la luz, y yo dije, ¿qué vas a decir? Digo yo, será un milagro que baje la luz. Porque hay cosas que están clarísimas. Y ahora mismo el tema del alquiler, efectivamente, está subiendo, pero limitarlo durante 3 meses me parece una medida demagógica. Igual que lo que han hecho con la gasolinera. ¿También? No han tocado tampoco el tema del precio de la luz, porque lógicamente no lo pueden tocar, es un tema de la Unión Europea y tienen que estar de acuerdo con la Unión Europea. Además, y ya hablaremos ahora de esto, el tema del enfrentamiento con Argelia, justo nuestro proveedor de gas, que reconozca lo del Sahara, eso lo hablaremos ahora después, ¿no? Es que estás avanzando los temas, pero tenemos que cumplir el tiempo. Todo es negativo, Jesús, y no toca absolutamente nada. De hecho, es demagógico. Y me están diciendo... llena el depósito es demagógico, Juan, sí, llena el depósito. Para mí, sinceramente, vamos a tratar los temas, pero tenemos una llamada esperando, pero antes le pido un poquito más de paciencia, publicidad, atendemos la llamada y después continuamos. Volvemos enseguida. Coche eléctrico. Ya estamos de vuelta, hemos continuado el debate, no se crean durante la publicidad, pero lo dicho, atendemos una llamada. Buenas tardes. Hola David y la compañía, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Manolo Rosas, encantado de saludaros a todos otra vez. Pues Manolo, encantado nosotros también y te escuchamos. ¿Qué nos quieres decir? Sí, dos o tres cosillas, pero voy a ser muy breve. He seguido con mucho interés el Congreso del Partido Popular. Sí. Hombre, a mí me hace mucha gracia el señor Feijóo, que me parece un cambio extraordinario, dicho sea de paso. Sí. Que referencia a la Constitución, los órganos de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, recoge la Constitución que hay que renovarlo. Y el que se ha saltado la Constitución a la torera en el tema del Consejo General del Poder Judicial ha sido el Partido Popular. Es decir, por aquí predico y por aquí doy. Es una cosa. La segunda. A ver. Se ha hablado de centralidad, de centrismo. Sí.
Hombre, cada persona es muy libre de pensar lo que quiera. Yo al Partido Popular no lo considero un partido de centro, lo considero un partido de derechas. Ojo, con todos los respetos, que una persona puede ser de derecha, de izquierda, de lo que le dé la gana. Y referente a Elías Bendodo, creo que el señor Feijóo ha sido muy listo. ¿No tenéis la impresión, al menos yo la tengo, de que ha metido al señor Elías Bendodo para que tenga bien atada y amarrada a Cuca Gamarra? Porque si Cuca Gamarra se la ha liado a Pablo Casado, ¿quién le dice al señor Feijóo que no se la va a clavar a él? Porque en política, como me dijo a mí, en el año 82, tenía yo entonces 17 años, me dijo en un mitin del PSOE, Alfonso Guerra, perteneciente por aquel entonces a la juventud, me dijo: Manolo, en política nos conocemos todos. Y ahí dejo la reflexión. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Manolo, encantado de saludarte. Ángel, por alusiones, si quieres contestar y después sí, que escuchamos a Jesús y a Juan. Feijóo se va a reunir con el presidente del gobierno y con el secretario general del PSOE, que es el mismo, en estos días, y me imagino que ahí tendrán que hablar de temas claves que tienen que resolver. Es cierto que Casado no estuvo transigente con ese asunto. Casado se encontró con elecciones cada 3 meses y con una situación interna del partido complicada, y con una OPA de Abascal en aquella célebre moción de censura, y las cosas han devenido muy diferentes a lo que pensábamos hace 3 años y medio cuando se le eligió presidente. Efectivamente, las cosas no han sido como se previeron. Estoy absolutamente seguro de que Feijóo hará los planteamientos oportunos para cumplir con esa parte de la Constitución, y espero que también se cumpla el resto de asuntos constitucionales, como por ejemplo el estudio en castellano o español en Cataluña, en el País Vasco y en lugares. Tenemos que hablar de la Constitución en todos los aspectos y no solamente en el de los jueces. Ojalá a los jueces les eligieran los jueces nada más y acabaríamos. Entonces, en cuanto que hayan puesto a Elías Bendodo para controlar a Cuca Gamarra, Elías Bendodo, nadie lo dudará, es un grandísimo negociador. Supo mantener la Diputación Provincial en coalición cuando se había tenido anteriormente en mayoría absoluta. Es muy difícil pasar de la mayoría absoluta a tener que gobernar en coalición, porque el partido bisagra suele imponer muchos más criterios de los que parece a primera vista. Y si Elías Bendodo está donde lo han puesto, de coordinador de las vicesecretarías, es porque es un gran negociador y un hombre de consenso. Yo a Elías Bendodo, que lo conozco hace muchísimos años, de cuando estaba en Nuevas Generaciones, de cuando entró de concejal, en aquel día del tremendo y triste asesinato de Martín Carpena, y fue cuando entró de concejal en el Ayuntamiento de Málaga, no le he visto dar un grito nunca, nunca. Es un hombre negociador al extremo, incluso cuando hay algo que no le gusta de la propuesta que él hace, no se ofende, lo encaja, lo analiza y se sigue dialogando. Y lo digo por experiencia propia, no lo digo porque me lo hayan contado. Entonces, Feijóo ha buscado, que es un hombre también de talante moderado en la expresión, ha buscado otro hombre de talante moderado, porque lo que hace falta a España, si no nos gusta la palabra centralidad, nos gusta sobre todo la palabra educación y respeto hacia las formas de pensar del adversario. Una cosa que no me gusta a mí de determinados adversarios es que si decido que soy de centro, soy de centro. A mí no me va a poner nadie el apellido de derechas o de extrema derecha o de centro derecha si yo mismo no me defino así. Cada cual se siente como se siente. Y dentro del Partido Popular estamos un montón, y lo mismo que dentro del Partido Socialista, un montón de familias con nuestras propias formas de pensar que coincidimos en la mayor parte del porcentaje de la carga ideológica, de la doctrina, pero no al 100%, no somos un partido monolítico, y el día que el Partido Popular fuera monolítico, yo no estaría en el Partido Popular. Sí, Jesús o Juan, ¿queréis añadir algo? No me ha hablado de Bendodo, Juan, me ha extrañado. Bueno, estoy muy como andaluz, me produce una enorme satisfacción que el señor Elías Bendodo forme parte de la cúpula del Partido Popular. Yo estaba pensando y reflexionando sobre las palabras del compañero Ángel Nozal, y es verdad que hay una cierta moderación en las palabras de los dirigentes de la Junta de Andalucía. Estoy pensando lógicamente en el número 1 y el número 2, presidente y vicepresidente, pero es cierto que bueno, que si uno
entre comillas, pierde el tiempo en ver algunas sesiones parlamentarias que se retransmiten online, realmente también hay una cierta agresividad verbal, y creo que el Partido Popular, en líneas generales y en determinados momentos, encaja mal la crítica de la oposición, y ahí creo que Elías Bendodo tiene mucho que decir. Creo que en determinados momentos se excede a la hora de calificar al Partido Socialista, creo que se han excedido a la hora de hacer leña del árbol caído con Susana Díaz, creo que en muchos momentos se le ha ninguneado su trabajo, y bueno, y al final, bueno, todos los partidos tienen gente más moderada y gente más agresiva, y bueno, y es verdad que hay un perfil realmente moderado, y creo que además así es justo valorarlo, pero realmente en determinados momentos eso no se demuestra, y a nivel parlamentario, repito, hay momentos puntuales donde hay mucha tensión y donde hay falta de autocrítica y falta de entender que el adversario político lógicamente tiene que hacer oposición y tiene que fiscalizar la labor del gobierno andaluz. A mí me ha llamado la atención lo que se ha dicho del Consejo General del Poder Judicial. Parece que ahora, pues con Feijóo, que es más moderado, se va a llegar a un acuerdo a la composición entre los dos grandes partidos, a la composición del Consejo General del Poder Judicial, como ya se ha hecho en el Tribunal de Cuentas, como ya se ha hecho en el Tribunal Constitucional, es decir, se ha hecho en alguna... Pero hay un afán por los dos grandes partidos en controlar el Poder Judicial, posiblemente por el reguero de juicios de corrupción que queda todavía pendiente, o por lo que sea, ¿no? El caso es que es un afán por controlar el Poder Judicial tremendo, ¿no? Que yo soy de la opinión, ya te lo has dicho tú, ¿no, Ángel? El de que sean el Consejo General que sea elegido por los propios jueces, o sea, nombrado el Parlamento, pero adoptando o aceptando la decisión que los propios jueces hayan adoptado. Lógicamente saldrá un poquito giro a la derecha, porque generalmente los jueces son del secano, o generalmente, ¿no? Yo conozco de todos lados, ¿no? Pero creo que Jueces por la Democracia es de la minoritaria. Absolutamente. Los vitorinos, el padre Vitoria, ¿no? Hay gente, hay otros profesionales, pero están un poquito escorados, como es lógico y natural, como también, digamos, los registradores de propiedad, pues lógicamente defienden con ahínco, y tengo varios amigos registradores, con ahínco la propiedad, porque es su profesión. Lo que quiero decir con esto es que no sé yo si va a entregar Feijóo la pieza de decir, venga, vamos a llegar al Consejo General del Poder Judicial, si no es con más acuerdo, creo yo, Además debería de ser un poquito así. O sea, yo creo que eso sería después de unas elecciones, ¿no? La carrera judicial, Jesús, está absolutamente escorada a la derecha, y eso se ve desde la carrera de Derecho, desde la universidad, se ve perfectamente el perfil, es una realidad social. Es que el otro día leí, dice, bueno, la derecha... Y yo no lo percibo así, Discúlpeme. Bueno, lo digo por experiencias personales. Dice, el otro día leí, dice, bueno, la derecha realmente no es que tenga ideología, son funcionarios. ¿Son funcionarios? No, los jueces son funcionarios. Administradores de alto... No, pero son funcionarios. Pero lo ganan en una oposición. Es que a la oposición se puede presentar todo aquel que tenga derecho. Sí. Y se puede presentar cualquier persona independientemente de su ideología. Que sí. Pero ver a los jueces de derecha, yo no lo... Sobre todo a las nuevas generaciones, que son casi todo mujeres, por cierto. Escorado un poquito. No lo sé. Bueno, a lo mejor es que el derecho es de derechas. Es de derecha. Pero ahí están. Bueno, ahí te lo puedo aceptar. Ahí están, o sea, podemos debatir derecha o no derecha, pero es que las asociaciones que representan a los jueces están ahí y son mayoritariamente de derecha o de mayoría conservadora. Y repito, casi cualquiera que tenga un conocido, un familiar, un amigo que haya estudiado Derecho y que haya pasado por la universidad, es que se respira que es una universidad que escora hacia la derecha. Es decir, recuerdo que en Ciencias Políticas, cuando yo estudié los 2 primeros años, se hacía una clasificación de los perfiles sociales y políticos del alumnado por universidad, y se nota perfectamente qué universidad y qué carrera son de perfil de izquierda. Por facultad. Sí, claro. ¿Qué perfiles son de izquierda según la facultad y los estudios, y cuáles son de orientación conservadora? Es una realidad social y ahí está. Pero claro, como está ahí la realidad social, lo lógico es aceptarla. Entonces, y corregirla. No. Y corregirla. Políticamente, todo lo que se corrige políticamente vuelve a su ser. El intervencionismo no es bueno. No es bueno. Eso es así. Bueno, pues aceptemos que sea así.
Entonces habrá que modificarlo, porque al fin y al cabo el juez es el que lee la ley, no es otra cosa. Vosotros me diréis que el intervencionismo no es bueno, pero aquí claman todos los partidos políticos porque el PSOE intervenga en la economía y tome medidas y corrija los déficits y los impuestos. Es decir, que aquí todo el mundo clama por intervenir. Me parece un poco, la verdad, contradictorio. Por reformar. Ángel, y terminamos ya y cerramos ya el asunto. Adelante, Ángel. No percibo yo así a los jueces y tengo mucha experiencia con jueces, muchísima. Es decir, yo no lo veo así, que a niveles altos de magistrados y demás, debido a la edad tampoco, ¿no? Porque yo ya no soy joven precisamente y la época mía, de juventud mía, no era precisamente una época de derechas. Creo recordar que en el año 82 ganó Felipe González por mayoría absoluta. De eso hace ya 40 años, es decir, que si un estudiante de Derecho terminaba la carrera en aquella época, que había que aprobar todo para poder pasar de curso, terminaban con 23 años, pues están a punto de jubilarse los de mi generación, y las generaciones posteriores, obviamente ya criadas dentro de lo que es la democracia, no les veo yo tan manipulados. Volviendo al tema del intervencionismo, no es lo mismo la reforma y no es lo mismo el marcar caminos y pautas que la intervención tipo Cuba, acabo de terminar de leer un libro magnífico, Jorge Edwards, que fue diplomático de la época de Allende, y que estuvo y fue secretario de Pablo Neruda, y un hombre de izquierdas, proveniente de una familia burguesa, pero de izquierdas, y de las cosas que más repudia, está aún vivo, gracias a Dios, 90 y tantos años de lucidez, lo que más achacaba él a la destrucción del socialismo real era el intervencionismo, no la ideología en sí, la praxis, no la doctrina, que es perfectamente asumible, pero a la hora de aplicarla es donde ha fracasado el socialismo real. No me refiero al socialismo PSOE, me refiero a ese que llamamos socialismo real de los partidos totalitarios. No, solamente y vamos terminando. Juan, por favor. Ya sabéis que yo como economista siempre me gusta dar datos objetivos que luego son interpretables. La mitad de los jueces, de los 5.000 y pico jueces que hay en España, están asociados a alguna entidad conservadora y de derechas. Apenas el 10% lo hace a una progresista. Pero es la realidad. A partir de... Sí, por supuesto. No, lo digo como complemento que Ángel discrepa. Claro, pues dice, ahora yo modifico esto, ¿cómo lo modifico? Pues entonces... Ahí están los datos, es una mayoría aplastante. Como en el Congreso es diferente la relación izquierda-derecha, entonces yo lo modifico, políticamente se modifica, imponiendo tales vocales de un lado a otro. A mí eso, la verdad, es que no me gusta. Un poco de demagogia. ¿Por qué no venden las ideas de izquierdas a los técnicos de la praxis jurídica, de administrar la justicia? ¿Qué falla, que no enamora la praxis de la izquierda al técnico en justicia? Eso requeriría de una tesis de ciencia política y conductual de las personas. Eso lo planteamos, si queréis, otro día, pero vamos a avanzar. No, solamente termino, perdona, 10 segundos de verdad, lo que decía Jesús. Uno de los motivos por los que la izquierda o mi partido no está de acuerdo en que los jueces se administren a sí mismos es este corte conservador, que evidentemente distorsionaría la realidad de la sociedad, igual que el Parlamento es plural. No puede ser que los jueces se administren a los jueces y sean de mayoría aplastante conservadora. Sería, repito, un sesgo que no identificaría la realidad de nuestra sociedad, que es mucho más plural. Es uno de los argumentos para que los jueces no se rijan a sí mismos. No, pero aquí el problema está en que los jueces, y esto sí, termino, los jueces tienen que limitar a leer la ley. Lo que pasa es que no solamente se limita a eso, y a los hechos. Lógicamente. Los hechos y la ley que dice sobre eso. Eso sí que es demagogia. Lo que pasa, eso sí que es demagogia. La ley se interpreta, Jesús. Eso se debe delimitar con su interpretación. Se debe delimitar, pero con unos márgenes. ¿Qué es lo que pasa? Que se trata de controlar otras cosas. Se trata de controlar la vida política, porque yo no entiendo esa pugna tan enorme. Y una cosa que hay que decir. La ley del Consejo General del Poder Judicial, y esto hay que decirlo, se ha cambiado 14 veces. Eso de que un juez pase a la política y de la política pase otra vez a la judicatura, eso hay que terminar con eso, hombre. Eso es un foco de corrupción, de maldades y de distorsionamiento de la democracia. Usted se dedica a la judicatura y si sale de la judicatura y va sobre todo a la política, pues no vuelva. Y si usted se dedica a la empresa, no vaya usted luego al juzgado de lo mercantil con su compañero fulanito,
que le va a llevar todos los temas. Limitar ese derecho es muy delicado. Ese derecho, limitarlo. ¿Cuántos jueces han sido diputados o ministros del PP? ¿Y cuántos jueces han sido diputados o ministros del PSOE y de Podemos? Ahí hay una diferencia enorme. No crea, Ángel. Sí, También hay gente, vamos, no crea. Bueno, lo reflexionamos si os parece. Los dos son muy parecidos, lo reflexionamos si os parece durante la publicidad y a la vuelta ya cambiamos totalmente de asunto y hablamos de un tema más local, de la relación actual entre el Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento. Pues ya lo han visto, una pequeñita pausa y ya sí retomamos nuestro programa en directo, pero atendemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Parece que no nos oye, ¿no? Hola. Se le oye muy bajito por aquí. Hola. Hola, buenas tardes. Bueno, la tratamos de recuperar y si no los compañeros nos avisan. Decía que íbamos a hablar de la relación, no me atrevo a llamarlo crisis porque tanto el alcalde como Noelia pues desmienten, ¿no?, de que haya una crisis, pero lo cierto es que sí parece que el Partido Popular y Ciudadanos pues están un tanto alejados en el Ayuntamiento de la capital, aunque insisto, de la Torre lo niega. Quien sí es un poco más crítica, o ha sido un poco más crítica, ha sido la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, pues que aseguraba que Noelia Losada busca desgastar al alcalde a través de las redes sociales y le advertía de que el Partido Popular no iba a poner de nuevo la otra mejilla. ¿De dónde vienen estas discrepancias? Rápidamente, por resumir, pues bueno, en referencia a algunos asuntos que la propia Pérez de Siles pues se tomaba como deslealtades, el tema de la posición de Ciudadanos en el Astoria o respecto a la Fundación Unicaja, pero lo último, la gota que parece que ha colmado el vaso fue la votación en la que Noelia Losada pues votó a favor en una comisión de Economía de una moción presentada por Unidas Podemos para eliminar los cargos de confianza en el ayuntamiento. Todo el mundo pues está opinando a nivel político de esta relación o de esta crisis, entre comillas, y me gustaría saber cómo veis la actual situación en el ayuntamiento. Creo que empezamos ahora por Juan. Adelante, Juan. Bueno, yo también tuve la oportunidad de escuchar a Elisa. Y también al alcalde. Me parece que fundamentalmente el alcalde es incapaz de entender lo que es una coalición de gobierno local. Es decir, Ciudadanos es un partido diferente, que sí, que han llegado a un acuerdo de gobierno, lo entiendo, van a una prácticamente en todo. Si algo ha sufrido Ciudadanos es la crítica de que parece la sombra del Partido Popular, de que está absolutamente identificada Noelia con el equipo de gobierno. Digo Noelia porque está sola. Y claro, esta queja me parece absolutamente desproporcionada. Yo, por supuesto, no lo llamo crisis, porque aquí cualquier cosa se le llama crisis, pasa al gobierno central y no voy a emplearlo ahora con el equipo local. No es una crisis, es una discrepancia interna, un malestar, pero repito, fruto de la incapacidad de entender lo que es una coalición de partidos diferentes. Es decir, es que Noelia vote con Unidas Podemos pues es una cosa circunstancial, es que ellos llevaban en su documentación de gobierno, en su programa electoral, en su programa llevaban el asunto de los altos cargos, que no se ha cumplido para nada. Es decir, aquí hay muchísimas personas, o algunas, que ganan mucho más que el alcalde, cosa que Ciudadanos quiso limitarlo. Por ejemplo, el de la MT, el señor de la MT que gana más de 120.000 euros, que se dice pronto, y algunos más, y luego la reducción al 50% de los cargos de confianza. No se ha hecho, no solo no se ha hecho, sino que además no paran de aumentar, porque es que es verdad que han aumentado los cargos de confianza del Partido Popular en estos 3 años o poco más de 2 años de gobierno en Málaga. Por tanto, me parece absolutamente desproporcionado, injusto. Creo que Ciudadanos tiene, dentro de lo que es esa sombra del PP que la gente más o menos piensa o denuncia, porque es verdad que está muy pegada ella, Noelia, al Partido Popular, hombre, que ahora discrepe en 4 cosas puntuales y se le afee, se le recuerde el acuerdo de gobierno, salga el alcalde diciendo que una cosa es un acuerdo de investidura y otra cosa es lo que ellos tienen, que es un acuerdo de gobierno.
Oiga usted, es que el Partido Popular lo que quiere es fagocitar a Ciudadanos, lo cual me parece un absoluto disparate. Dicho lo cual, Ciudadanos está sentenciado, eso lo sabe cualquiera. Evidentemente, por eso no hay una crisis de gobierno. Dentro de 1 año y medio, dentro de 2 años, Ciudadanos va a desaparecer del ayuntamiento. Las matemáticas están ahí y las elecciones autonómicas marcan el camino de Ciudadanos, desgraciadamente para ellos. Va a entrar Vox seguramente y Ciudadanos va a desaparecer. Ya se verá qué pasa con Noelia, ¿no? Le deseo lo mejor. Pero repito, ni crisis de gobierno, ni una salida de pata de banco de la señora Noelia Losada, que tiene mentalidad propia y pensamientos propios. Jesús. A mí mi compañero Juan Alcover me ha ahorrado cualquier disquisición respecto, porque lleva toda la razón, Juan. Eso No, te digo de verdad, a mí me parece desproporcionado. No pasa mucho, Juan. No pasa absolutamente nada. Esta es la única concejal que hay de Ciudadanos. Voy a beber agua porque me he quedado atónito. No, yo te invito a otro si quieres. Y a mí me parece una cuestión absolutamente ridícula. O sea, aquí no ha pasado nada y se ha querido hacer como una crisis de gobierno. Porque no puede haber ni siquiera una moción de censura, que no llegaría a ningún lado, porque claro, es que el Partido Socialista no lo va a hacer tampoco, una moción de censura. ¿Cuál es la discrepancia? Pues a lo mejor que Noelia Losada, se le ha ocurrido decir que el Museo Ruso tiene que estar cerrado, que devuelva al alcalde la medalla Pushkin, ¿no? Cosas de este tipo, ¿no? O que haya votado algo que siempre tenía, ¿no? Que tiene que haber menos asesores, menos personales. Claro, la respuesta del alcalde ha dicho, si la misma proporción que tiene ahora mismo Ciudadanos de asistentes o asesores, tendríamos que tener en el PP el doble, ¿no?, de asesores. O sea, pero son argumentos que yo creo que de poco recorrido. No tiene sustancia política, no hay un enfrentamiento aquí en absoluto que la ciudad se vea mermada en la gestión, con lo cual apoyo la defensa que ha hecho mi compañero Juan, es estupenda. Yo creo que lo apoyo totalmente. Y lo voy a invitar a otro si Ángel está de acuerdo y tenemos unanimidad. Ángel. Yo lo veo, como soy político inactivo, yo lo veo más en el contexto de que falta poco más de 1 año para las elecciones y que hay que empezar a reposicionarse. Es cierto que algunas encuestas le dan todavía 0-1 a Ciudadanos en Málaga. Pues entonces habrá que ver quién va a ser el cabeza de lista, y ahí está Guillermo Díaz, que está en el Parlamento de Madrid. Cuando sean las elecciones en Madrid, pues obviamente tendrá que reposicionarse, porque a nivel nacional ya no dan 0-1, ya dan 0. Entonces es cierto que hay un grupo de gente valiosa dentro de la formación Ciudadanos, carentes de dirección, porque el partido, como bien se ha dicho, está de alguna forma boqueando. De ser un partido que iba a dar un sorpaso y ser incluso una alternativa, ha pasado a ser residual, como ya pasó con tantos partidos a lo largo de la historia en Andalucía y en España. Y bueno, que haya una serie de discrepancias es normal. Lo que pasa es que cuando yo escucho de que quieren menos cargos de confianza en el Ayuntamiento de Málaga, pues sí, los de Ciudadanos de Mijas, recordemos que Mijas es el 3er municipio en población de la provincia de Málaga. Después de Málaga, de Marbella, viene Mijas. Y ahí gobierna Ciudadanos gobierna el PSOE con Ciudadanos, y tienen todos los cargos de confianza que quieren. Es decir, que consejos vendo que para mí no tengo. Bien, allí son 5, no es 1, y sí que Ciudadanos sería decisivo a la hora de decir quién gobierna y quién no gobierna. En Mijas se da el caso que el centro derecha, como decía alguien, tiene 16 concejales y gobierna el PSOE con 8. Entonces es un reposicionamiento de Ciudadanos intentando buscar una cierta notoriedad como estrategia de ser algo todavía en el contexto político y de tener incluso proyecto para ver quién ocupa los puestos relevantes en las próximas elecciones municipales, incluso las autonómicas, que serán este año. Antes decíamos, serán en junio, bueno, van a ser este año, van a ser en 2022, antes del 31 de octubre. Eso es lo que sabemos. Sí, todo lo demás son especulaciones. Porque si ya se perdió el rebufo de Ayuso, ahora se puede perder el rebufo de Feijóo, pero se gana en estabilidad en el sentido de tener más tiempo para sentarse. Y eso es lo que está pasando en Málaga, simplemente que se está reposicionando la gente. Efectivamente, mucha gente de Ciudadanos va a ser muy bienvenida en este partido refundado prácticamente en Sevilla el otro día, que es el Partido Popular, y otros no. Sí, es una lectura política la que tú haces, pero yo creo que esto no llega ni a eso, ¿no? Yo creo que ha sido un enfrentamiento personal
¿no? Pero el que se tiene a veces con concejales del propio grupo. Sí, no, ya, es decir, que yo he sido alcalde y he tenido mis más y mis menos con algunos concejales. O sea, eso es inevitable. Cuando es un concejal, debido a la disciplina de partido y la lealtad, se ve menos, pero yo recuerdo que a mí se me fue un concejal al grupo mixto. Sí, pero aquí desde luego, si algún concejal de Paco de la Torre se va al grupo mixto, bueno, no ha escrito, lo hace mixto. No, está clarísimo, porque el alcalde es mucho alcalde. Si antes dije que Bendodo no le he visto dar una voz nunca, a Paco de la Torre todavía menos. No, una voz no, pero por lo bajín te pega unos palos que te deja temblando. Aparte de ser compañero, y los exalcaldes le llamamos a él alcalde porque él es el alcalde de alcaldes, él en su forma y en sus planteamientos, para nosotros, Paco de la Torre, independientemente de las ideologías, es una eminencia en el saber estar y en el saber hacer. No, es amigo mío, Ángel, bastante, ¿no? Y yo le tengo un cariño tremendo, pero sé cómo es. Voy a romper que no va a dejar vuestro momento idílico, si no os importa. A ver, adelante, Juan. Vuestro momento de unión, PP Ciudadanos. Ya que Ángel nombra a Misca, mandarle un saludo al alcalde, a mi compañero José L., que alguna vez me ha comentado que ve esta tertulia. Así que le mandamos un saludo a tu alcalde, Ángel. Que somos adversarios y no enemigos. No. Si yo sé, yo me he informado, llevo tiempo informándome, yo me informo siempre de con quién me siento en este plató y yo sé que la relación es cordial y es amistosa y tú eres un hombre... Eso no quita que yo intente ganarle a las próximas y él a mí. Y además vivimos en la misma urbanización, o sea... Eso ya no lo sabía yo. Pues un dato que te doy. Yo sé que... De Popular, perdón, ¿cuántos concejales? El Partido Popular 9, el PSOE 8. Yo sé que tú eres un hombre cordial, al igual que lo es José, el actual alcalde, y que pugnaréis desde la educación y el respeto, porque no me cabe otra. Evidentemente, Ángel, el asunto de los partidos, yo siempre he pensado que el interés de la ciudadanía en los pueblos se nota más, está por encima de las siglas políticas. Yo recuerdo haber colaborado contigo y con vosotros en asuntos de medio ambiente, la Agenda 21 local, en aquellos tiempos, lógicamente, gobernado por el Partido Socialista en la Junta, y jamás me he encontrado un pero en ningún ayuntamiento fuera de un color político o de otro. Eso es lo que yo creo que cunde, repito, más en las ciudades pequeñas o en los pueblos que en las grandes ciudades. Iba nada más que hacer una matización a Ángel, que ha dicho el 0,1 de Ciudadanos, la posibilidad estadística que le dan la encuesta 0,1 a Ciudadanos en el ayuntamiento, y que eso tiene su trampa o tiene su truco, y es que lo normal al 99% es que o saque 0 o saque 2. Sí. Por el salto de la variable, con lo cual, descartando el 1, lo normal es que tire al 0, porque a 2 me da la sensación que no va a llegar. Sí, es cierto. Bueno, a lo mejor llega, porque ¿no? 2, bueno, es que sería un milagro, porque 2 es lo que tiene ahora mismo. Bueno, como lo de la luz, 1. como lo de la subida de la luz. Teniendo en cuenta, digo, para no engañar a la gente o no confundirla. El 5%. Además. Claro, teniendo en cuenta que tiene 2 concejales ahora y que está perdiendo de media el 80% de los votos, ¿alguien piensa que va a sacar 2? Es prácticamente la verdad que imposible. Es curiosísimo, en Málaga llegó a ganarle el Ciudadano al Partido Popular en las elecciones de abril del 19. Sí, bueno, y en Málaga y en casi todos los municipios de la costa. Y en casi todos los municipios. Nosotros en las elecciones generales quedamos cuartos. Y en 6 meses después, que fueron en mayo, quedamos primeros. Es curioso, y eso pasó en Estepona, ojo. Estepona tiene 21 de 25 al Partido Popular y en las generales perdió el Partido Popular. Eso es muy curioso, ¿verdad? Cómo ya los españoles, los andaluces, discernimos qué queremos votar en cada clase de elección. Es que a nivel local la persona dice muchísimo, mientras que en otro tipo de elecciones es más incluso la sigla, o como suelo decir yo, la marca política. Evidentemente no tiene nada que ver. Venga. Bueno, vamos a hablar del bolsillo que interesa mucho. Leo el titular. El gobierno bonifica con 20 céntimos de euros el litro de combustible, una medida incluida en el plan de choque de Pedro Sánchez que entró en vigor el pasado viernes. Otras medidas, porque es un plan muy amplio, ya lo desarrollamos como estiméis oportuno, de apoyo a las familias, pues no subir los alquileres más del 2%, aumentar la cuantía del ingreso mínimo vital un 15%, extender el bono eléctrico, prorrogar el IVA reducido en la factura de la luz. En cuanto a la protección del empleo, pues el Gobierno ha vetado el despido objetivo hasta el 30 de junio y exigirá a aquellas que se acojan a un ERTE que mantengan durante 6 meses el empleo de toda la plantilla. Son algunas medidas con respecto a la gasolina, que parece que es la que más ha llamado la atención. Hay parte del sector que no está contento con esta medida, porque sobre todo los empresarios de la gasolina se quejan de que
de que bueno, ellos tenían que adelantar ese dinero, y decían algunos de ellos que no son un banco, ¿no? Pues para poder costear esta medida al gobierno. Yo sé que Juan tiene muchas ganas de hablar, pero vamos a respetar los turnos y le toca a Jesús, después escucharemos a Ángel y contigo. Jesús, yo voy a hacer adelante. ya muy brevemente. A mí me parece que el decreto de ley es el plan de choque y tal, es una serie de medidas realmente demagógicas, ¿no? Porque ya lo del alquiler lo hemos dicho, 3 meses mantener el alquiler al 2%, aparte que hay muchos pequeños ahorradores que tienen un piso para alquilar lo que le ayuda a su pensión, que eso los fastidia, ¿no? Es una medida que no tiene largo recorrido, y además todo lo que sea intervención en el mercado de la vivienda, cosa que se está haciendo desde la época me acuerdo, la ley de arrendamiento urbano de 1964, siempre pasa lo mismo, o sea, que el mercado al final dice, tengo que congelar esto, bueno, pues no alquilo más caro. O sea, la gente se espabila, y esto es una medida que, para terminar con la inflación, que lógicamente esto influye, el aumento del alquiler influye lógicamente en la inflación, pero para terminar con la inflación no cabe ese tipo de medidas, son otro tipo de medidas las que hay que adoptar. Entonces, esto, en cuanto a la gasolina, esto de que sea 20 céntimos y que sea el gasolinero el que bonifique y luego le pide a Hacienda que le devolverá el dinero, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Por qué tengo que financiar esto? Otra medida demagógica. Luego hay una serie de medidas muy farragosas respecto al precio de la energía, y ahí no entra. Curiosamente mantiene lo que es el bono social, mantiene lo que es quitarle el IVA, el impuesto de hidrocarburos, mantiene lo que ya había. Pero dice, bueno, y ahora a ver si Europa nos admite limitar, topar, como dice, el precio del gas. Bueno, si es una cosa internacional, que depende de tanta gente, ¿no? A nivel de Europa, usted no puede tomar estas medidas. Se lo puede decir a la gente de que además el culpable de todo es la guerra de Ucrania. No es cierto, ya había una inflación antes de la guerra muy importante. El problema es, yo creo que estructural, de todas las fuerzas productivas en España. Y es el verdadero problema, y que nos estamos quedando sin un lugar, sin producción industrial, y tenemos está todo basado en construcción y turismo, o gran parte, ¿no? Y esto, pues, hay que cambiar de modelo, de tipo de actividad productiva. Entonces, todas las medidas del plan de choque, la verdad, me parece que son parches que responden a un gobierno que yo creo que está agotado. Porque el gobierno de coalición, de palabrilla. Yo creo que Podemos lo sigue apoyando porque es que no tiene alternativa. Podemos, Esquerra Republicana, Bildu, PNV, no tienen alternativa. ¿Qué le queda? Aguantar. Pero que realmente son los últimos pasos, o estertor iba a decir, que no es la palabra tampoco, de este gobierno, ¿no? Responde a una actitud que no es en absoluto, ataca al fondo del problema. Y con esto ya me voy a quedar callado, porque ya le he metido bastante. Vamos a escuchar a Ángel y barbaridad. A ver. Moción de censura no va a haber, porque primero Podemos y los partidos separatistas catalanes o vascos no van a apoyar nunca a un gobierno del Partido Popular, y además que tendría que ser apoyado el Partido Popular por Vox, y parece ser que hay ahí una línea roja que algún día tendrán que explicar muy bien, hasta que no haya mayores demostraciones de marginalidad democrática en Vox, ¿no? Que yo todavía no la veo. Entonces, no la va a haber. ¿Con quién va a estar mejor los de Podemos y los radicales nacionalistas? Pues efectivamente con un gobierno que no pueda ser todo lo fuerte que tiene que ser. Entonces, muchas de estas medidas son Podemos. Y a Podemos, mientras peor le vaya al PSOE, más vida tiene Podemos. Y eso a mí me preocupa, porque el PSOE es un partido de gobierno, gobierna y va a gobernar en muchísimas ocasiones, no sé si antes o después, porque es así. Y sin embargo Podemos no creo que vaya a gobernar nunca como primera fuerza política. Estuvo a punto, pero no lo va a conseguir. Entonces, es cierto que hay que tomar medidas, pero las medidas que se están tomando, sobre todo porque hasta junio, cuando tú le das un dinero a una persona para que sobreviva, o se lo da siempre o no le sirve que le des de comer hoy y pasado mañana pase hambre. Dentro de las medidas que estábamos desgranando, el ingreso mínimo vital tiene grandes detractores. Dice, ¿para qué voy a ir a trabajar por el salario mínimo interprofesional si resulta que puedo conseguir hasta casi más dinero con el ingreso mínimo vital? Pero el ingreso mínimo vital es fundamental para evitar una explosión social en determinados momentos, y este es uno. Para mí es fundamental que continúe. Yo
con perdón, inventé un ingreso mínimo vital en Mijas en 2012, porque yo vi a gente cenar en los cubos de la basura. Yo no me lo podía permitir y entonces me busqué la vida, busqué 3 millones de euros, recortando y creamos lo que se llamaba la renta básica de inserción social. Entonces dábamos dinero a cambio de trabajo. El trabajo estaba mal pagado, pero por lo menos de trabajo tu dignidad, de que no estabas aceptando una limosna. El dar dinero a la gente, ahí no sé si es demagogia o si es cierto o no. A un niño le dan 400 euros para que se lo gaste en jugar a las maquinitas y al padre en el paro le dan 600. O al padre le dan 600 por 4 horas de trabajo. Entonces, todas esas cosas hay que ajustarlas. Y vuelvo a repetir, mientras el partido principal de la oposición y el partido de gobierno no se sienten a hablar de un proyecto España, todos los partidos marginales lo que están haciendo es convertir a España en un avispero. Aquellos que quieren destruirla, como son los partidos nacionalistas de algunas regiones, obviamente mientras peor nos vaya, mejor para sus fines, y para un partido radical procubano como es Podemos, pues mientras peor le vaya al PSOE, mejor para ellos. O nos damos cuenta de la que se nos viene encima, o llegamos a acuerdos de Estado como se llegó en aquella célebre transición con los pactos de Toledo, o nos va a lucir el pelo muy mal con Ucrania o sin Ucrania. Pobrecitos ucranianos. Juan, está tomando muchas notas, Juan. No sé por qué intuía que no iba a coincidir con mis dos compañeros de la derecha, nunca mejor dicho. Yo le aconsejaría a todo el mundo que quiera tener una opinión instruida y seria respecto al plan de choque del gobierno, que se leyera un documento como este o parecido, que son 4 folios donde viene resumido todas las medidas que tiene el gobierno encima de la mesa y que va a implementar. Hablar de demagogia y de que no vale para nada un plan que moviliza 16.000 millones de euros, de los cuales 6.000 millones de euros son de ayudas directas y de reducción de impuestos, y los otros 10.000 son de créditos ICO, del Instituto de Crédito Oficial, me parece un exceso y ser injustos con este plan. Claro, al que no le gusta ni el nombre, como a Jesús, que le ha sacado el pelo hasta que pone por la guerra, pues evidentemente, venga lo que venga aquí dentro, no le va a parecer bien. Hombre, uno puede repasar todas las medidas que hay, pero hablar de demagogia cuando aquí se contempla, por ejemplo, que haya 600.000 nuevos hogares que van a entrar dentro del bono social eléctrico, 600.000. Quiero recordar, para quien no lo sepa... Eso no es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, es que si piensas que todo lo que hay aquí es mentira... No, lo que pasa entonces es que no, lo claro, ponen en el Jesús, papel, y perdón que te interrumpa, hombre, claro, lo ponen en el papel Jesús, y todo el mundo dice, oye, qué bien, pero luego, igual que la renta mínima, el ingreso mínimo vital, no le llega a la gente. Termino. El compromiso es que se van a llegar a 1,9 millones de hogares con el bono social eléctrico. Es que para quien no lo sepa, yo no tengo, pero me lo han enseñado, es que hay descuentos de hasta 50% de factura. Es decir, que tú te viene la factura de 100 euros y paga nada más que 50. Es que es un descuento tremendo para una familia media. Pero ¿a cambio de qué? Ese dinero se lo damos a esas familias ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de nada, a cambio de ayudarlas. Entonces las hormigas se cansan y que trabajen las cigarras. No, ¿sabes lo que no podría ser a cambio de qué? A cambio de bajar impuestos. Evidentemente, como es la receta de algunos partidos de derecha, que todo lo que viene en crisis es bajar impuestos. Claro, te doy la razón. Con este nivel de movilización de ingresos y de bajada de impuestos, claro, si luego bajamos los ingresos que entran en el arca del Estado, las cuentas no salen por ninguna parte. ¿No es un plan Zapatero 2? Pregunto. No, si quieres ponerle la palabra plan, pues será un plan. No tiene nada que ver con el plan E, aquella movilización que hizo Zapatero. Repito, bajarle un 15%, y me voy a otra medida, subirle un 15% a las familias el ingreso mínimo vital, pues yo creo que hay muchas familias que lo van a agradecer, Ángel. Que sí, con eso no... Que hay que darlo. Perdón. ¿A cambio de qué? Sí, repito, a cambio de ayudar a las personas. Que con esto no se solucionan todos los problemas de este país y de la guerra con Ucrania y de la subida de la gasolina y de la luz, estoy de acuerdo. Yo no vengo aquí y no creo que nadie quiera vender que esto es la panacea, es la Biblia, es la recuperación de nuestro país. Pero esto va a ayudar y mucho. Evidentemente yo estoy convencido de ello y por eso así lo defiendo. Es que este documento, este plan, habla incluso de ciberseguridad, donde hace una movilización de dinero muy importante, que yo creo que también es un problema para nuestro país. Habla de energías alternativas, que yo, como sabéis, soy un fiel defensor de la eficiencia energética y de la energía alternativa. ¿Y las centrales nucleares?
Bueno, el melón de las centrales nucleares ya está ahí, pero no, aquí no. Nosotros no somos Francia y las que quedan están ya en camino de amortización, evidentemente. Pero vamos, que yo, aquí lo hemos debatido, el asunto de la nuclear, y yo tengo también mis pensamientos encontrados, por un lado a favor y por otro lado en contra. Pero ahora no voy a entrar con las nucleares. En definitiva, que creo que este plan, repito, no va a solucionar todos los problemas de este país, pero va a ayudar a muchas familias. Y el asunto de la gasolina que ha dejado caer David, es verdad que el 70% de las gasolineras de este país son pymes. Yo desconocía ese dato, lo consulté el otro día y me sorprendió. 70% pymes. Están muy quejosas, están muy enfadadas, están muy preocupadas. Aquí tiene que arrimar el hombro todo el mundo. Todo el mundo. Las pymes y las que no son pymes. Hablamos de 5 céntimos de euro. Entiendo, dicho lo cual, el problema de la liquidez. Lo entiendo. A lo mejor hablamos de 1.000 euros al mes por gasolinera y eso puede hacer daño. Pero todo el mundo tiene que sacrificarse. Y dicho lo cual también, sí hay que exigirle al gobierno, y estoy con las gasolineras, que mejore el sistema de devolución, que ahora mismo es verdad que está arrancando y está estancado y va con retraso. Y hay que exigirle que esa liquidez, que es muy importante para las pymes, de verdad se devuelva el dinero en tiempo y forma. Pero una vez que arranque el sistema, es que no entiendo por qué se han llevado las manos a la cabeza, no lo entiendo. En Francia han tardado un mes en hacer lo mismo, y aquí se ha hecho de la noche a la mañana. Yo me he leído el decreto ley, que la verdad es muy farragoso. Sobre todo al final, dice, ¿cuándo entra en vigor? Entra en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Yo, la Virgen, ¿no? ¿Cómo se sube la renta a los inquilinos que tengo y todo eso? Pero al día siguiente, ¿no? Pero bueno, en Francia han tardado más. Yo no voy a lo mejor el gobierno no puede ser otra cosa, ¿no?, que ese tipo de medidas. Ahora, no el gobierno, sino a costa de los gasolineros, a costa de los propietarios de viviendas. Hombre, a costa de los gasolineros, a costa de, ellos sí, hombre, recuperan sí. el dinero, Jesús, Yo un adelanto. Si el esfuerzo de crisis hay que hacerlo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, a cambio de que siempre a cargo de los pequeños y medianos empresarios, de los autónomos y del trabajador por cuenta ajena, esos impuestos cada vez más altos por cada vez menos dinero que recibes, es que se está cargando sobre los mismos siempre. Es decir, que hay que ayudar a la gente, sin duda. He hablado de la explosión social, peligrosísima y no deseada en ningún caso. Pero la gente que recibe dinero tiene que dar algún tipo de prestación, de lo que sea. Trabajos sociales, lo que sea. No, sí estoy de acudo. Pero que al final las responsabilidades recaen en todos los productivos, ¿no? Pienso yo. Que te conste que la deuda de totalmente España en contra del decreto ley y del plan. Totalmente en contra. No. Sí. La deuda de muy España, crítico, lo dejamos en muy crítico. Perdón, la deuda de España es verdad que es un billón con B, 500.000 millones de euros, que cada español que tenga un día de vida o 99 años debe 30.000 euros. Nada más que por estar vivo. Sí, es verdad, está por encima del 100% del PIB. Sí. Que los intereses que pagamos por esa deuda son tan prohibitivos que ya no vamos a poder recuperarnos nunca y vamos a ser esclavos de nuestra deuda. Eso es lo que tiene que contemplar ese plan, que es circunstancial, con uno más importante que debería ser estructural, para evitar que nos convirtamos en esclavos de los grandes inversores compradores de deuda, léase China, léase Japón, Rusia, etc. No, BlackRock. O esas empresas interpuestas. Fondo de inversión. Porque al final trabajamos todos para ellos, para esa gente. Ángel, yo, fíjate, de verdad que asumo y entiendo perfectamente tu crítica. Y hay quien puede pensar que el gobierno tiene que tomar medidas. Criticaría mucho más. Mire, ojalá tome medidas aunque se equivoque. Sí. Pensar que este plan se queda corto es excesivamente ambicioso por tu parte, porque, repito, es que son 16.000 millones de euros, que podían ser más, o podía haber otro tipo de medidas todavía más atrevidas. Hombre, siempre digo aquí lo mismo, nunca es suficiente, siempre se puede hacer más, pero, hombre, calificar que esto no vale para nada, no lo digo por vosotros, hablo en general, pues me parece tremendo. Hoy leía un mensaje de una persona anónima en Twitter, ya sabéis que yo soy muy activo en Twitter, y tenía 5 o 6.000 me gustas, una brutalidad, y hablaba de la gasolinera, y decía, un personaje anónimo, no político, y hablaba de que no entendía, que era incomprensible cómo las gasolineras, grandes o pequeñas, se podían quejar de arrimar el hombro 5 céntimos al mes, y hablaba y decía, con sorna, decía, hombre, cobrando las Coca-Cola a 2 euros en el supermercado de la gasolinera para que se quejen. Quiero decirte que es un ejemplo cualquiera de una persona anónima que no entiende que las empresas y las pymes, en este caso Ángel, se quejen de arrimar el hombro. Repito, exigiéndole al gobierno que mejore el sistema. Se quejan de arrimar el hombro más. Pero
vamos a ver. La gasolinera en que están arrimando el hombro. La pyme, no nos referimos Bueno, a la BP. Yo sabes que ahora he hablado de la gasolinera, en este caso El del que tiene una 70%. franquicia, el que paga la franquicia, acabarán en manos de multinacionales. Eso desde luego, pero ¿por qué no se reduce el tamaño de las administraciones y tantísima gente que está viviendo del cuento? Yo creo que son 10 céntimos. Asesores, asistentes, diputaciones, ayuntamiento, tú lo sabrás también, parlamento autonómico, yo qué sé, la cantidad de gente que está viviendo del cuento. El gobierno tiene 600 asesores. Pero es que ya están pagando un 10% más, ya tiene todo el mundo un 10% menos de dinero desde hace unos meses. Mi ayuntamiento tenía 100 millones de euros en el banco hace un año. Este año tiene 100 millones, pero ya solo puede comprar por valor de 90, porque todo se ha encarecido un 10%. Claro. Sí, no, pero yo me refiero a esa enorme cantidad de gente que está viviendo en los presupuestos públicos. Pero tienen que vivir. Si yo entiendo que se tenga que repartir la renta, pero tú tendrás que pedir deuda pública para pagarle. Mi historia es, ¿a cambio de qué? Si es productivo, por mínimo que lo sea, algo tenemos que hacer. Tenemos que repartir la renta, pero no a cambio de estar vivo o a cambio de decir yo al sol y tú en la obra. No, pero si yo me refiero a tantísimos parlamentarios autonómicos. Tantísimos el perejil. Eso es el chocolate del el chocolate del Cuando dicen, pues vamos a quitar los sueldos a los expresidentes. Bueno, si le quitamos los sueldos a los expresidentes, a aquellos que no tengan 65 años, ¿cuánto dinero ahorramos al año? De verdad, ¿a quién damos de comer con eso? Yo no me refiero a eso, Ángel, yo me refiero a que problema de este país de 2/3 del gasto público se lo lleva toda la función pública en general. Jesús, no creo que el problema de este país y aumenta. Sí, yo creo que no sea el problema, no lo es. Pero hay mucha gente viviendo del cuento. Nos que hay quedamos que sin tiempo, porque Jesús... Del alcalde no dice lo mismo, Jesús del alcalde no dice lo mismo. A 2 minutos de despedirnos ha abierto un melón que... Totalmente. El día que Jesús reclame que el alcalde de Málaga también renuncie a la mitad de sus asesores, que le baje el sueldo a los que cobran 100.000 euros, entonces creeré realmente en sus palabras. Lo hablaremos. Ángel Nozal, un placer haberte tenido en este plato. Esperemos que no sea la primera vez, sino que haya más veces. Muchas gracias. Jesús y Juan, ya lo sabéis, encantado de teneros un programa más. Y el mes que viene nos veremos de nuevo. A todos ustedes también, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un lunes más en esta tertulia de Málaga TV. Y les dejo, pues ya saben, con una recomendación que pueden seguir en nuestros canales de nuestra red de cable de PTV Telecom o a través de la aplicación gratuita de Zapi en Fox Walker cada lunes a partir de las 11 menos 10 de la noche. Una serie interesante de intriga y traición. Hay dos formas de hacer las cosas, como las hace todo el mundo, o al estilo... ¿Walker? ¿Walker? ¡Walker! Me había parecido que eras tú. Menudo personaje. Pues sí. Ese Ranger es un problema para mí. Nuestro sistema judicial está roto. ¿Y si nos lo saltamos? ¿Tú otra vez? Vale. Walker, un nuevo episodio el lunes a las 10:50 en Fox.